Bueno, herramientas bien posicionadas en la cintura, al alcance de la mano, como para laburar cómodo, todo bien firme, nada de andar poniendo herramientas sobre la escalera o el aire. Listo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en un domicilio, más precisamente en el balcón, en el balconcito tan mencionado ayer. Obviamente ya desarrollé las rejillas de ventilación, pero bueno, comenté que iba a tener que volver a saltar. De hecho la llave no apareció, tuve que volver a saltar, pero por temas que no tienen nada que ver con el gas. Han aparecido unas rajaduras hace un tiempo detrás de ese aire acondicionado, y bueno, me encomendaron la tarea, ya que me animo a cruzar y bueno, puedo resolver, de hacerle una llave, o sea, hacer la rajadura, copiar la rajadura con la moladora, picar y cruzarle unas setas de varilla de 6, de 8, vamos a ver qué es lo que amerita. Yo calculo que con 6 vamos a estar bien. Voy a sacar las herramientas de los bolsillos, que en esta posición un poco molestan. Si bien me las puse para burlarme un poco de Larry, pero también las necesito para desinstalar el equipo de aire y después volver a instalar. Nada, es verdad que salté, tengo todo atado acá con... todo traído así con la soguita, porque bueno, no hay otro acceso, como les dije. Bueno, espero que hayan visto la toma de contacto que desarrolló Larry de la Pico del Oro Eurotech. Yo tengo una muy parecida, pero no es Eurotech, sinceramente, es de la década del 90, que también venía pintada en rojo con esa misma anatomía, muy parecida. No me acuerdo si de 6 o de 7 posiciones. Después las voy a buscar en el taller, que seguro que está. La debo tener en el tablero detrás de alguna y por eso le perdí el rastro, pero cuando vi, si bien yo ya había visto esa Pico del Oro en la bulonera, nada, no, me despertó que podía ser muy similar a esa que yo digo, pero hoy la vi en detalle en el video y bueno, nada, estoy convencido que es la misma. Hay que ver a cuál quisieron copiar, o en la década del 90 en la que yo tengo. No creo que sea una marca original. Así que bueno, espero que hayan visto el video. Vieron que agarró una llave de las que él considera buenas para el ajuste del cañito ese, que ya la rosca está más gastada que la fama de pan triste. Bueno, saco dos conclusiones en limpio. O la Pico del Oro, que él considera chinarda, afloja muy bien, muerde muy bien, o la llave que estás tratando de hacer quedar como una joya, no está apretando mucho, maestro. Vas a tener que darle de en serio, porque si la chinarda te afloja el cañito, nada, no sé, yo la rompí. Vos la tenés ahí en el mismo estado que cuando la sacaste de la caja. Video para la sección cosechando amigos y además nueva sección cumpliendo con lo dicho. Tenía que saltar, salté, así que nada, me voy a dar a la tarea de trabajar un poco, así que bueno, les voy dejando videitos como hacemos siempre y espero que anden bien. Nos vemos.